Es una jornada de trabajo pues, para tratar de los temas que ocupan y preocupan, en este caso, a la familia del Partido Popular de Valladolid, para dar respuesta a esas necesidades, para, en este caso nacional, bueno, pues trasladar algo que quiero agradecer, ¿no? Esa defensa de nuestro vicesecretario, esa defensa de los ayuntamientos, ese abandono que sufrimos por parte del Gobierno de España, tanto los ayuntamientos como en nuestras comunidades autónomas. Ya hace unos meses querían quitarnos nuestros ahorros, ahora otra vez más nos siguen engañando con esos fondos, que ya, bueno, ya perdemos la cuenta de la cantidad de veces que nos cuenta de esos fondos, que ni conocemos la cantidad si vamos a poder hacer uso de ellos los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los vecinos, las que damos respuesta y la que hemos estado durante toda esta situación tan complicada dando respuesta a nuestros vecinos. Le hemos estado en esta mañana a nuestro vicesecretario, bueno, pues hablando, ¿no?, de este partido unido, comprometido, en el cual pues vamos a ayudar, como no puede ser de otra manera, y así lo hicimos el día del Congreso, pidiendo eso al secretario general, que vamos a ayudar, como lo hemos hecho siempre, para que nuestro presidente, Pablo Casado, pues más pronto que tarde sea el presidente del Gobierno de España. Hemos tratado, nos hemos reunido en este caso, en la primera reunión con el grupo municipal, de tantas necesidades y tantos problemas que conocemos todos que hay en la ciudad. Vamos a reunirnos, ahora después vamos a seguir manteniendo reuniones, en este caso con el mundo rural, con representantes, con diferentes alcaldes que representan toda nuestra provincia. Y bueno, yo por mi parte, lo importante, ya digo, y el agradecimiento es que hoy esté con todos nosotros nuestro vicesecretario, que es quien habla, porque al final, bueno, pues nosotros en Valladolid, y a mí me conocen, y insisto, agradecer esa labor, esa defensa, en este caso por las administraciones locales, que desgraciadamente, bueno, pues este abandono de Pedro Sánchez no cree en las administraciones locales y peor aún no cree en Valladolid, una apuesta por Valladolid, porque solo hay que ver, bueno, en los presupuestos generales del Estado, que una vez más Valladolid está y es olvidado. Así que muchas gracias, Antonio, tuya la palabra. Muy bien, pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer al presidente, ya presidente del partido en Valladolid, a Conrado Íscar, la amabilidad de permitirme poder asistir a distintas reuniones, tanto con el grupo municipal y nuestra portavoz Pilar del Olmo, y por supuesto también con un conjunto de alcaldes, respetando las limitaciones marcadas por la Junta de Castilla y León en cuanto a los aforos dentro de la propia sede. Agradecer a la secretaria general, por cierto, a la que doy la enhorabuena, Mercedes, como senadora y como secretaria general del partido, José Ángel Alonso, diputado y alcalde de Villalón, Edu Carazo y Alberto Plaza, alcalde, senador, diputado. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias especialmente a los medios de comunicación que cubren esta rueda de prensa. Ayer tuve la oportunidad de preguntarle a la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados algo que está en la mente de 8.131 alcaldes a lo largo y ancho de toda España. Y es una pregunta bastante fácil de responder. ¿Dónde está el Gobierno de España y por qué ha abandonado a los ayuntamientos y diputaciones en la pandemia y en las 4 oleadas que ya hemos sufrido? ¿Dónde está ese Gobierno de España que primero intentó incautar, robar, expropiar los ahorros que los ayuntamientos y diputaciones habían logrado tener a lo largo de 8 años de esfuerzo fiscal, de limitación de competencias, de austeridad, después de años de gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, que sirvieron para arruinar las cuentas del Estado, las cuentas de las diputaciones y las cuentas de los ayuntamientos? Ayer la ministra me decía que esa excesiva austeridad y ese control del gasto público había sido nocivo para los ayuntamientos. Y hay que recordarle a la ministra que lo nocivo para los ayuntamientos era tener un déficit en el año 2011 del 9,2% sobre el PIB. Eso supuso que Mariano Rajoy tuvo que crear 3 planes nacionales de pago a proveedores para que las pequeñas y medianas empresas, para que los autónomos que trabajaban para las administraciones públicas y muy especialmente para las locales, no se vieran abocados a la ruina. Ayer la ministra trataba de sacar pecho diciendo que nosotros no habíamos contado con los ayuntamientos, pero que ella sí en el plan de reconstrucción.
El propio presidente del Gobierno, en la rueda de prensa que dio para presentar su borrador de plan de reconstrucción basado en esos fondos europeos, dijo que había consultado a las entidades locales. Eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Consultar es preguntar, consultar es consensuar, consultar es, y comunicar, es intentar llegar a acuerdos con distintas formaciones políticas. Hoy sabemos de la carta que 11 alcaldes de 10 formaciones políticas distintas enviaron hace 3 semanas a la ministra de Hacienda pidiéndole reunirse para hablar de los fondos europeos. Hoy podemos constatar que los ayuntamientos han recibido la ridícula cantidad de 1.483 millones de euros, es decir, el 1,2% de los fondos europeos que van a llegar, frente a los más de 20.000 millones de euros que vienen reclamando el conjunto de ayuntamientos y diputaciones en España. La ministra mintió y probablemente, teniendo como presidente del Gobierno al rey de la mentira, debe de sentirse especialmente orgullosa. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular? El Partido Popular ha sumado su voz no solo a sus ayuntamientos, que gobernamos 2.860 de ellos en España, sino que suma su voz a los ayuntamientos de, insisto, 10 formaciones políticas para reclamar 3 cosas muy sencillas al Ministerio. En primer lugar, que la ministra cumpla la palabra que dio cuando fue derrotada por el municipalismo, cuando intentó robar los ahorros de los ayuntamientos, y que cree un fondo de reconstrucción municipal para ayudar a luchar contra la pandemia por valor de 3.000 millones de euros para el conjunto de los ayuntamientos, especialmente para aquellos que tienen una situación de endeudamiento y de remanentes negativos que les hace imposible poder ayudar a sus ciudadanos. En definitiva, que la ministra y el señor Sánchez recuerden que los ayuntamientos como Matapozuelos y muchos otros en toda España, son los que han dado la cara en plena pandemia, cuando Sánchez no salía de la Moncloa ni para visitar una residencia, ni para visitar un hospital, ni para hacer ningún tipo de actividad política, siendo incluso diputado por Madrid. Le pedimos además un fondo de transportes. Dice la ministra que ese fondo de transportes, que va a servir para reequilibrar las corroídas cuentas de las concesiones de transporte público municipal, ya está creado y que están recopilando los datos. Yo les pido que tiren de hemeroteca y comprobarán que la ministra se comprometió a que ese fondo de transporte estaría puesto en marcha y el dinero transferido en el primer trimestre del año 21. Hoy dicen que siguen recogiendo datos. Como hoy sigue habiendo miles de personas que siguen sin recibir un euro de ayuda del ingreso mínimo vital que prometieron y archicacarearon cuando fue aprobado por el Congreso. Hoy exigimos que esos fondos de 400 millones de euros, que son claramente insuficientes y que nosotros creemos que debería llegar a ser un fondo de más de 1.000 millones de euros, lleguen ya a los ayuntamientos del conjunto de España, de todo signo político, porque si no el Partido Socialista no es que tendrá un problema con el Partido Popular, lo va a tener con el conjunto del municipalismo. Y en tercer lugar, pedimos también fondos europeos suficientes y que las entidades locales realmente sean un eje de la acción política del Gobierno de España. Pedimos el 14,56% de esos fondos europeos, es decir, 20.000 millones de euros, directamente gestionados por ayuntamientos y diputaciones en España. En esto nos hemos puesto de acuerdo, insisto, 10 formaciones políticas, muchas de ellas con representación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, exigimos al Gobierno de España, también desde Valladolid, donde su alcalde, silente, donde su alcalde y portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista sigue haciendo el seguidismo del Gobierno de España, no reclamando el dinero que necesita Valladolid de esos fondos europeos. Hoy tenemos la visita en Valladolid de la vicepresidenta del Gobierno de España para presumir que da 50.000 euros para el Museo de Escultura de Valladolid. Una gran inversión, importantísima,
casi equivalente al 5% del presupuesto que tiene la Diputación, que se dedica a dar mucho más dinero al conjunto de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, es decir, casi todos los que hay en la provincia de Valladolid. Señora ministra, menos visitas y más inversiones en la ciudad de Valladolid. Menos visitas y más inversiones en los ayuntamientos de España. Menos visitas y más dinero para los ciudadanos que tan mal lo están pasando, 6 millones de personas en situación de desempleo o que no pueden trabajar aun queriendo. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir poniendo negro sobre blanco los problemas que ha generado este gobierno. El gobierno de la mentira, que sigue negando los 100.000 fallecidos. El gobierno de la mentira, que dijo que llegaría el ingreso mínimo vital a 850.000 solicitantes y que apenas ha alcanzado al 6% de los mismos. 2 millones de españoles engrosan ya las colas del hambre. 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro, y el desempleo juvenil, y aprovecho para decirlo delante del presidente de Nuevas Generaciones de Castilla y León, alcanza el dato peor de la Unión Europea, con un 40% de jóvenes en situación de desempleo. Ha dejado este gobierno 2 millones de empresas y autónomos fuera de las ayudas, y el estado de alarma llega a su fin sin que exista un plan B jurídico, como ha propuesto Pablo Casado desde hace meses, para que las comunidades autónomas tengan una legislación con la que poder limitar la movilidad o poder limitar perimetralmente por áreas sanitarias la movilidad sin necesidad de tener que acudir a una excepción constitucional como es el estado de alarma. Por ello, el PP registrará durante los próximos días una nueva iniciativa para aprobar una ley de pandemias, como llevamos proponiendo desde hace un año. Mientras tanto, este gobierno se dedica a fomentar la división entre los españoles. Ya nos han aprobado la ley CELA, que también en Valladolid intentará acabar con la educación especial, con esa educación a la que se han podido acoger 57.000 personas con capacidades diferentes, que en lugar de ser insertados directamente en el sistema tradicional, son insertados en unos centros de educación especial donde reciben una especial formación. O la ley trans, o la ley de memoria histórica, donde pretenden tensionar nuevamente a la población, eligiendo entre buenos y malos. También es el gobierno que todavía no ha hecho dimitir al ministro Marlaska, que ya es el ministro de la patada en la puerta, que ya es el ministro que cesó ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos simplemente por hacer su trabajo y mantener la independencia de la policía frente a la labor del Ejecutivo cuando está siendo investigado por alguna posible prevaricación el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Socialista. Que no dice nada, por cierto, este gobierno tampoco, ante la denuncia de nada más y nada menos que 2.500 juristas, 2.500 jueces en este caso, la mitad de la judicatura, que han presentado ante la Unión Europea una queja por la violación directa de la democracia y del Estado de Derecho en España. Y me van a permitir que me refiero también a algunos temas de la ciudad de Valladolid, ya que tengo la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Como saben, el Partido Popular denunciará el expediente del aparcamiento de la Plaza Mayor ante el Tribunal de Cuentas. La portavoz municipal, Pilar del Olmo, como saben, anunció en el pleno celebrado el pasado martes que va a llevar ante el Tribunal de Cuentas el expediente de remunicipalización del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid. Después de más de un año de sosegado estudio del expediente y viendo las enormes irregularidades que presenta el expediente y no encontrando respuestas, que es lo que ha recibido la callada por respuesta nuestro Grupo Municipal Popular, ha decidido enviar y denunciar este expediente antes de finalizar este mes ante el Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, me gustaría denunciar el plan de movilidad de la ciudad, que ya podríamos llamarlo el plan de la inmovilidad. El Grupo Municipal Popular, como saben, ha presentado un recurso contra el decreto de movilidad del Ayuntamiento ante la Autoridad Contenciosa Administrativa. En plena pandemia nos colocaron la ley CELA y en Valladolid, en plena pandemia y en secreto, sin consultar con asociaciones, sin consultar con los vecinos y, por supuesto, sin consultar con los grupos municipales que para Óscar Puente no existen, el equipo de gobierno desarrolló de forma unilateral un plan para sacar el vehículo privado del centro de la ciudad.
El Grupo Municipal Popular ha utilizado todas las vías políticas para intentar echar atrás el decreto, sin éxito, porque como bien saben, Óscar Puente no se caracteriza por su voluntad de diálogo. Creo que hasta a mí me tiene bloqueado el Twitter. Y el tercer asunto en el que me querría parar es el Museo de la Escultura de Valladolid. Como saben, con visita de la vicepresidenta del Gobierno de España y todo, la gran inversión del Gobierno de España va a alcanzar los 50.000 euros. Apenas 50.000 euros de rehabilitación que hacen imposible que algunas de las obras escultóricas más importantes de la Semana Santa, por ejemplo, no puedan tener una ubicación a la altura de lo que solicitan las cofradías de la ciudad de Valladolid. Por tanto, nosotros seguiremos luchando desde el Congreso para los próximos presupuestos generales del Estado, para que haya una inversión real, una inversión suficiente, lo harán nuestros diputados y senadores, para luchar para que la ciudad de Valladolid cuente con un Museo Nacional de la Escultura a la altura de las circunstancias. Y aprovecho para anunciarles, ya que estoy también junto al presidente de la Diputación, que comenzamos nuestra segunda rebelión de los alcaldes y presidentes de Diputación. Si antes les he dicho qué era lo que reclamábamos al Gobierno de España, lo hemos hecho a través de cartas, lo hemos hecho a través de mociones, y a partir de ahora, si la ministra se niega a negociar con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, anunciamos movilizaciones de todos los alcaldes del Partido Popular, y sin duda alguna estoy seguro que se sumarán otras formaciones políticas, a las puertas del Ministerio, a las puertas del Congreso y a las puertas del Senado, para reclamar no solo dinero para los ayuntamientos, sino lo que es más importante, dinero para los ciudadanos que están sufriendo esta pandemia, que están en situación de desempleo por un gobierno ineficaz y mentiroso, y que necesitan ayudas directas que pueden ser dadas con eficacia y eficiencia por los ayuntamientos, y esas ayudas solo pueden llegar en caso de una pandemia directamente desde la Administración General del Estado. Por tanto, les anuncio una rebelión municipal de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular contra la ministra Montero, exigiendo la llegada inmediata de esos fondos europeos al conjunto de ayuntamientos de España, ese fondo de 3.000 millones de euros para la reconstrucción municipal y ese fondo de transportes de al menos 400 millones de euros para salvar el transporte público municipal y garantizar que los vallisoletanos, los zaragozanos, los madrileños, los barceloneses, los valencianos puedan seguir utilizando transporte público municipal sin que quiebren las concesiones de transporte público, es decir, haciendo imposible que puedan circular por nuestras calles. Y esto es todo lo que querría transmitirles esta mañana, agradeciendo su presencia y abiertos a las preguntas que nos quieran hacer a Conrado. Por empezar por esto último, los 3.000 millones para la reconstrucción tienen que llegar de la Unión Europea, del Fondo de ¿Nos podría ampliar un poquito de dónde vendrían, o de dónde sacarían, o qué son los 3.000 millones que piden y los 400? Pues mire, cuando se derrotó el Real Decreto 27/2020, la ministra intentó incautar los 18.000 millones de euros dando una serie de ejes que eran actividades culturales, actividades juveniles, y nosotros lo que queremos es que ese dinero se dedique directamente, por ejemplo, a las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos. Yo he sido alcalde, como lo es Conrado, y la primera puerta a la que llama un ciudadano cuando tiene un problema es que no puede pagar la educación de sus hijos, o que no puede pagar la alimentación de sus hijos, o que tienen niños recién nacidos y que no pueden pagar los pañales, es llamar a la puerta de los ayuntamientos. Esas ayudas que dan los ayuntamientos se llaman ayudas de emergencia social. Esas ayudas ha habido que triplicarlas o incluso cuadruplicarlas en casi todos los ayuntamientos de España. Por tanto, esos 3.000 millones de euros, que bien podría la ministra aprobarlos directamente del fondo de contingencia de los presupuestos generales del Estado, puede tirar de deuda o de otras herramientas, serían dedicadas a las competencias propias o impropias que tengan los ayuntamientos y que estén asumiendo ahora en época de pandemia. Por ejemplo, les pongo algún ejemplo de alcaldes de ayuntamientos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, que han tenido que pagar el gel hidroalcohólico o las mascarillas de los médicos en los centros de salud porque la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, no se lo daba. Y ese gasto ha tenido que ser asumido por alcaldes de distinto signo político. Y no tienen la obligación ni tienen competencia para pagarlo. O, por ejemplo, para pagar cuando la normativa estatal ha obligado a que los alcaldes tengan que limpiar varias veces al día el mismo centro de educación primaria infantil, que, como saben, son construidos por las comunidades autónomas, pero la titularidad pasa a ser de los ayuntamientos. ¿Quién paga todo eso?
Ellos legislan, ellos obligan a los alcaldes a gastar más dinero, pero no les dan dinero para financiarlo. Y resulta que encima los ingresos de los ayuntamientos, que sepan todos ustedes, que han caído de medio un 30%. Luego, si hay que gastar más y los ayuntamientos ingresan menos, ¿quién paga la fiesta de Sánchez y Pablo Iglesias? La están pagando los ayuntamientos y los ciudadanos. ¿Y saben lo que va a pasar? Que nosotros no vamos a subir impuestos, que es lo que quiere Sánchez. Porque ahora, para pagar esa fiesta, lo que se inventan es un grupo de expertos para decirnos a todos cómo subir impuestos para pagar la fiesta de Sánchez e Iglesias. Y este aquelarre político para pagar las fiestas de Esquerra Republicana o el PNV en Cataluña o en el País Vasco, lo siento, pero en ese aquelarre no va a estar el Partido Popular. Por tanto, los 3.000 millones de euros, le contesto, no vienen de fondos europeos, del fondo de contingencia, y además tiene que pagarlo ya para las competencias impropias asumidas por los ayuntamientos y las competencias propias excepcionales que han tenido que asumir para luchar contra el COVID-19. Que, insisto, es una pandemia que no tiene efectos en Valladolid o en Castilla y León, sino en todo un país que se llama España. Y hay un presidente del gobierno que es el responsable. Yo solo una pregunta para Conrado. ¿Cómo está la situación en Íscar? Me parece que José Andrés va a ser el nuevo alcalde con el apoyo de... Bueno, pues es un claro ejemplo de cómo gobiernan unos y cómo gobernamos otros. Un municipio más de la provincia de Valladolid, un tripartito, esos gobiernos Frankenstein, pues hay un grupo, en este caso el Partido Socialista, que además dice que por responsabilidad y decide abandonar el barco. El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, lo que no puede consentir es que el Ayuntamiento de Íscar siga paralizado, que los vecinos en una situación, como todos sabemos con esta pandemia, con esta crisis que tenemos encima, pues vaya a la deriva. Y en este caso, como todos saben, ayer dimitió su alcalde, dimitió como alcalde, no como concejal, y bueno, pues nosotros estamos en negociaciones y así será, ¿no? Si cuando se celebre el pleno, pues en este caso José Andrés, nuestro portavoz, pues será el alcalde de Íscar. Sí, de cara a esa rebelión municipal, no sé si le dan un plazo a la ministra para negociar antes de ir a Bueno, yo ayer llamé la atención de la ministra. El plazo se lo están poniendo los alcaldes, que siguen, insisto, ella decía que con Mariano Rajoy en el gobierno no se había reunido ni una sola vez con los alcaldes y presidentes de Diputación, algo que es falso. Y yo le pregunté que cuándo se va a reunir ella con los 11 alcaldes de capitales de provincia que le han pedido reunirse con ella. No recibí respuesta. Por tanto, en cuanto caiga el estado de alarma, que es el próximo 9 de mayo, y la normativa, por tanto, y la limitación para poder viajar entre comunidades autónomas se levante, le anuncio que iniciaremos esas movilizaciones y concentraciones.